Qué bueno es estar en la casa del Señor y ya estamos listos para adorar al Señor, esta vez a través de la palabra que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Así que yo les pido a ustedes, si me permiten y hacen el favor de ponerse en pie para poder recibir la palabra del Señor. Aleluya. Esta palabra del Señor se encuentra en la carta de los Corintios. La carta de los Corintios, específicamente en la segunda carta de los Corintios. Aleluya, segunda carta de los Corintios. En el capítulo número 1, versículos del 21 al 22. Del 21 al 22, y déjenme ponerme los espejuelos porque ya podemos decir que la edad nos está alcanzando y estamos necesitando un poquito de más espejuelos para leer. Yo la voy a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente y me encanta esta traducción y me gusta cómo Pablo le habla a la iglesia de Corinto en este momento. Y dice la palabra del Señor en la segunda carta de Corintios, capítulo 1, versículos 21 y 22. Es Dios quien nos capacita. Escuche bien. Es Dios quien nos capacita junto con ustedes para estar firmes en Cristo. Y Él nos comisionó. ¿Qué dije? Nos comisionó. Y luego dice, y nos identificó como suyos. ¿Qué dije? Y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón como anticipo que garantiza todo lo que Él nos ha prometido. Permítanme orar. Señor, te adoramos y te bendecimos, Dios. Damos gracias, Señor, por esta palabra maravillosa, Señor, que en esta mañana tú has puesto en mi corazón, Señor. En esta mañana tú has puesto en mi corazón para la edificación, Padre amado, de la iglesia, para ti y para mí, Señor. Gracias, Padre amado, porque tú nos das la capacidad. Tú eres el que nos da esa capacidad para nosotros poder traer tu palabra, Señor. Tú eres el que nos da la capacidad para nosotros realizar grandes cosas en la iglesia, en la comunidad, en nuestro trabajo, con nuestra familia, con nuestros seres queridos, Señor. Tú eres el que nos da esa capacidad, Señor. Y también, Padre amado, tú eres el Dios todopoderoso que nos ha comisionado. Tú eres el Dios todopoderoso que nos da la capacidad y nos hace ser capaces de alcanzar el propósito, ser comisionados, Padre amado, para algo. Y también tienes el poder de hacernos, de identificarnos, Señor, de identificarnos, ¿sabes cómo? Como suyo, como tuyo, Señor, como tuyo. Y tienes ese poder de darnos esa identidad, Señor, Padre amado, y poder nosotros saber, estar convencidos, mi Dios del cielo, de que te pertenecemos y que somos tuyos, Señor, y que para garantizar que tú y yo supiéramos, que la humanidad supiéramos que le pertenecemos a Él, ha puesto en nosotros al Espíritu Santo como Él nos ha prometido. Y te damos gracias, Señor, por ese amor inagotable que tú has tenido por la humanidad, Señor. La has tenido por la humanidad, que fuiste capaz de dar a tu Hijo por nosotros, Señor. Así que te pedimos esto en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén. Así que en esta mañana quiero seguir hablando sobre lo que la pastora nos habló hace 2 domingos atrás. Durante este mes nuestro concilio ha estado tocando el tema de la identidad. Ha estado discutiendo, el lema durante todo este año es sobre la identidad de Cristo. Y hoy en esta mañana yo quiero reforzar algunos puntos
que a mí me parecen pertinentes, en que Dios estuvo trabajando conmigo durante esta semana y la semana pasada. Escúcheme bien, este sermón, ya la semana pasada yo estaba listo. Si pasara algo, yo el viernes venía a decirle a Sin Marí, Dios me dio un mensaje. Pero como Dios tiene el control y Dios necesitaba hablarles a ustedes a través de Sin Marí, Dios dejó que todo funcionara donde yo estaba para traerles hoy este mensaje. Y esto es extraordinario, ¿verdad? Este sistema de la identidad del ser humano. Mire, cuando usted era chiquito, yo creo que yo lo había hablado antes, siempre nos están diciendo qué somos. Por ejemplo, yo estoy seguro y convencido que a Lana desde pequeña le dijeron: tú eres una princesa. Yo estoy seguro que Joel le dijo: tú eres mi princesa. Y Armando le dijo: tú eres mi hijo amado, tú eres mi hijo grande, mi jefe, mi todo. Y estoy seguro también que en muchos hogares también ha pasado eso. Pero dentro de la dinámica de la vida, de la identidad humana, siempre el asunto de la identidad ha creado una crisis dentro de la familia, dentro del ser humano, dentro de esa identidad. Y todos nosotros en algún momento de la vida nos hemos preguntado: ¿quién soy? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hago en este mundo? ¿Cuáles son mis objetivos dentro de este mundo? Yo creo que todos en la vida nos hemos hecho esa pregunta. ¿Hacia dónde voy? Hablábamos el viernes pasado, antipasado, hablábamos sobre de dónde vengo y hacia dónde voy. Todos en la vida nos hemos preguntado eso. Si usted no se lo ha preguntado, pues reflexione. Porque yo creo que es necesario en algún momento en nuestra vida hacernos este tipo de preguntas. Y esto es importante porque en el medio de la sociedad que estamos viviendo hoy en día, estamos viviendo una sociedad que está apelando a la identidad de los seres humanos. Estamos en una comunidad, una población, en una sociedad en donde están constantemente señalándonos y reclamando cuál es la identidad de las personas. Y dentro de la vida, desde que nacemos, desde que estamos viendo televisión, desde niños nos están diciendo qué somos, y qué tú eres y qué yo soy. Y usted, desde que usted nace biológicamente, alguien le está diciendo quién es usted. Y luego en las noticias, en la televisión, podemos ver cómo también nos están diciendo quiénes son. Y los padres, tus amistades, los que están a tu alrededor, constantemente te están diciendo quién tú eres. Y constantemente eso va creando conflictos y fricciones en nuestro propio ser, porque nosotros estamos luchando con tener una propia identidad, mientras el mundo también está luchando para que tú te adaptes a la identidad que el mundo quiere que tú te adaptes. Y yo creo que esto es algo esencial que tú y yo tenemos que comenzar a ponernos, ¿verdad?, nuestros oídos agudos, a poder identificar todos estos puntos. Y esto es un poquito problemático porque mientras vamos creciendo, vamos teniendo esta lucha compleja de mi yo, de mi ego, de mi Amy, de lo que soy yo per se, con lo que el mundo me está diciendo que yo debo de ser. Y dentro de este concepto se nos va distorsionando quién yo soy y quién debo de ser. Y esto es importante porque Dios ha establecido desde el principio quién tú eres y quién soy yo. Y esto yo quiero que tú lo sepas. Cuando usted empieza a buscar en la Biblia, usted se va a dar cuenta que durante toda la Biblia Dios se encontró con seres humanos y personas a las que les tuvo que hasta poner nombres para que pudieran recibir una identidad. Inclusive usted se va a encontrar con personajes que Dios no solamente le da un nombre, sino que le da un propósito que va a cumplir a través de ese nombre que le va a dar. Y esto es importante porque en esta mañana
yo quiero que tú puedas entender un asunto muy importante. Es que Dios, Cristo, te ha dado una identidad. Cristo nos ha dado una identidad. Y yo hablaba el viernes antipasado en el servicio en casa de Carmen y les hablaba sobre la historia de Agar. Si vamos al Génesis, si yo le digo a usted, vamos al Génesis. Yo le digo a usted, póngase su cinturón. Digo a usted, póngase el cinturón, que vamos para el Génesis. Y en la historia de Agar se da un evento muy importante. Yo les he hablado a ustedes de que Agar, el problema que había, ¿verdad?, entre Abraham y Sarai, y a su problema, no podían tener hijos. Dios los confronta, les dice, ellos se ríen, ¿verdad?, porque no creen en ese detalle, ¿verdad? Y lo interesante es que en medio de esa promesa, Sarai le dice que tome a Agar y que tenga un hijo, y Sarai tiene un hijo. Y en medio de ese conflicto, ahora Sarai, que era la sierva, Agar, que era la sierva de Sarai, comienza a sentirse mejor que Sarai, porque sí le puede dar un hijo a Abraham. Y durante ese evento extraordinario que se está dando en esa casa, Sarai discute, ¿verdad? Confronta a Abraham y le dice: papá, todo esto es culpa tuya, el revolú que tú has metido en esta casa. Yo les he hablado de otros asuntos, no los voy a tocar ahora, me voy a alargar la predicación, que va a ser un poquito más corto. Y en medio de ese asunto que están discutiendo, Sarai decide maltratar a Agar, tratarla de una manera diferente. Y Agar se molesta. ¿Sabe lo que hizo Agar? Embarazada, se fue de la casa. Y yo les decía a ustedes, se fue de la casa y caminó, iba por el desierto. Y aparentemente algunos teólogos dicen que al ir hacia el sur iba a volverse a Egipto. Y dice la palabra en el capítulo 16 que Dios encontró a Agar. Y yo les decía a ustedes que al Dios encontrarse con Agar, me parecía de que Dios era un Dios que estaba pendiente a ti. Inclusive la predicación hablaba de ese Dios que nos ve. Porque Agar llama, desde ese momento, Agar llama a Dios, no como todo el mundo lo llamaba, sino lo llamaba Jehová Roy, que significaba el Dios que me ve. Yo se los dije, ¿se acuerdan? Pero lo que quiero acentuar de este punto es que Dios se encuentra con Agar y le dice a Agar: Agar, ¿de dónde tú vienes y hacia dónde vas? Y ese punto es el único que yo quería tocar en esta mañana sobre esa historia. Porque dentro de ese punto, en la identidad que tú y yo nos encontramos, que somos seres humanos y que hemos sido creados y aceptamos al Señor como nuestro Salvador y reconocemos al Señor como este Dios que murió, que resucitó y que viene a buscarnos a nosotros, y que a través de Él nosotros somos salvos, y que a través de Él hemos recibido una nueva identidad. Al ser cristiano llevamos un tiempo, Joa, que pensamos que nos hemos desviado un poco de esa mirada. Y a veces Dios tiene que volver a donde nosotros, tiene que encontrarse contigo y conmigo y decirnos: Beno, Joa, Yari, Efraín, ¿para dónde tú vas? Tiene que decirnos: vamos a ver un poquito para atrás. ¿De dónde tú vienes? ¿De dónde te saqué? ¿Qué experiencias estabas viviendo? ¿Y hacia dónde tú ibas? ¿Y en dónde estás? Porque dentro de nuestro entendimiento y dentro de nuestro mismo caminar con Dios, hay momentos en que damos pasos fuera del camino establecido con Dios, y nos tenemos que preguntar y decirnos: ¿hacia dónde vamos? ¿Y hacia dónde voy? Y nos encontramos con los socios, con los panas, nos encontramos con amistades, pero también nos encontramos con familiares, con amigos, con jefes, con personas
que comienzan a trabajar y a decirnos cosas que empiezan a trastocar nuestra identidad. Empiezan a trastocar nuestra identidad. Y empiezan a decirnos cosas como que tú peleas mucho, es que tú eres un agriado, es que tú eres malo, tú no haces lo bueno, tú eres un bruto, tú eres una tóxica. Palabra famosa de este tiempo, tóxica. Tú ves en Facebook y todo el mundo es tóxica. Una tóxica. Hay personas que son capaces de decirte palabras que trastocan tu identidad. Y desde ese momento, sin darse cuenta, han cambiado tu identidad y tu personalidad simplemente porque alguien dijo algo y tú lo creíste. Y es entonces donde Dios necesita encontrarse contigo. Miren, voy a resumir un poco, a hablarles de la carta. No piensen que estoy ahí. Voy a hablarles de la carta. El tema de la carta, de esta segunda carta, se da en un escenario bien fuerte. Porque Pablo visita Macedonia y en Macedonia, en ese viaje que da, pasa por Corintos, y en Corintos establece la iglesia, los conoce, está con ellos, hace una enseñanza, se va de allí, y en el caminar que se va, le dice que han llegado gente, que han cambiado su manera de pensar, y que sus actitudes y costumbres de la identidad que Cristo le había dado en ellos comenzaron a cambiar y volvieron a sus antiguas costumbres. Y Pablo decide escribir esa primera carta. Y en esa primera carta, Pablo está apelando a su autoridad para decirle: mire, no se desenfoquen. Creo que tienen estas costumbres yo no se las enseñé, yo hablé de esto, y dentro de tu comunidad han venido otros líderes a trastocar, a hablar mal de mí, a hacer algunas cosas que no es lo que realmente Dios nos ha mandado a hacer. Y dentro de ese trastocar, en la iglesia de Corintios se cambió la identidad que Cristo les había dado. Y entonces da un dato muy interesante, es que Pablo regresa. Y en ese regreso de Pablo confronta y se forma un tiquindó allí, donde se hablan fuerte, donde Pablo tiene que hablarle fuerte. Y cuando se da la segunda carta, usted va a ver un Pablo que está reconciliando las asperezas de lo que ha sucedido. Inclusive algunos teólogos piensan de que volvieron, ¿verdad? Yo creo que la carta de Hechos refuerza ese dato, porque dice que algunos dirigentes de esta iglesia regresaron a donde Pablo a pedirle disculpas por lo que estaban diciendo. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con todo lo que...? Mire, lo que pasa es que a Pablo se le cuestiona su autoridad simplemente por 3 puntos muy importantes. Primero, que Pablo era pobre y su trabajo es un trabajo humilde. Y entonces, dentro de esta iglesia, que habían gente de dinero, empiezan a cuestionar la autoridad de Pablo. En segundo lugar, a Pablo no le va bien. A Pablo le estaban cogiendo y metiendo los presos y entrándole a pedrar. Y entonces, en ese segundo lugar, dice: no, pues sí, ¿cómo Pablo puede hablarnos de Cristo con esa identidad de salvación de Cristo? Si Pablo siempre está metido en reunión, siempre está preso, siempre le están entrando a pedro, lo están apedreando, siempre le están entrando a palo. Y dentro de esa comunidad entraron gente que movían masa. Eran gente que tenían un buen dialecto a la comunidad, un buen dialecto de las personas, de un poder de convencimiento, como le llamamos ahora hoy en día. Y las personas lo seguían y sus ministerios se veían bien. Así que esta gente está diciendo: ¿quién tú eres? Tú que no predicas bien, que no tienes ese poder de convencimiento.
Y vienes a mí a decirme esto, pero Pablo, que sabía bien su identidad, que sabía bien de quién se había encontrado con él, quién lo tumbó del camello del caballo, quién lo tumbó de arriba, quién fue la luz que lo dejó ciego, quién se encontró con él y le dijo, no, ahora tú no vas a ser más perseguidores de hombres. Pablo sabía quién se lo había dicho, Pablo sabía su identidad. Y es ahí donde Pablo los confronta fuertemente. Y después le escribe una carta. Y en esa carta deja estas palabras bien dichas. Porque Pablo está estableciendo de que ha sido Dios el que lo ha comisionado. Y en segundo lugar, que ha sido Dios quien le ha dado identidad. Y en esta mañana probablemente hay personas que han hablado ante ti y te han menospreciado el trabajo que tú has hecho, han menospreciado lo que tú eres, han menospreciado todo tu esfuerzo. Y yo quiero que tú sepas que la gente puede decir algo, pero tú necesitas reconocer la identidad que Jesús ha puesto en ti. Tú necesitas reconocer quién tú eres en Cristo, quién ha dicho Cristo que tú eres. Miren, en la Biblia hay muchos personajes. Dice que hay muchos personajes que trabajaron específicamente con esa identidad o con esos sobrenombres que trastocaron su vida. Y a mí me encanta cómo Pablo empieza a trabajar este asunto, porque Pablo empieza a decir, miren mi hermano, Dios es el que capacita. Y yo quiero recordarle que Jesús, cuando llegó al mundo, no fue a escoger a los mejores fariseos, a los mejores escribas, a los mejores que sabían de la palabra, sino que Jesús se encontró con pescadores, con recaudadores de impuestos, con aquellos que habían rechazado, la religión había rechazado, aquellos que habían sido marginados, se ha encontrado con mujeres, con leprosos. Y esa gente fueron los que se convirtieron sus seguidores. Y eso fue la gente en que Dios los capacitó para que pudieran estar firmes en Cristo para hacer su obra. Y esto es importante que tú lo entiendas, porque cuando tenemos claramente cuál es tu identidad y cuál es la identidad que Cristo te ha dado, usted va a poder definir la identidad que nos da propósito. Y ese es el tema de esta mañana. El título de esta predicación, que no lo dije al principio, se llama Identidad con propósito. Porque cada vez que Dios se encontró con alguien, le dio una identidad junto con un propósito. Mire, cuando Pablo está diciendo el que nos capacita es Dios, este es el que nos capacita, el que me capacitó a mí y el que los capacita a ustedes es Jesús, es Dios. Este es el que nos capacita y nos dice, y esa capacidad que nos la dio para comisionarnos. Y esa comisión es un propósito. Y ese propósito le dio identidad a la comunidad. No me quiero adelantar, quiero ir por el bosquejo. Un poco más adelante ahí. Así que yo quiero que tú sepas que cuando Dios te capacita y cuando Dios te da la fuerza, esas son las maneras en las que tú te puedes mantener firme y permanecer en Cristo a pesar de lo que estés enfrentando, a pesar de las experiencias de vida que tú estés teniendo. Y eso es lo que yo quiero que tú sepas en esta mañana. Yo te quisiera decir que le digas al que está a tu lado, mire, estás firme en Dios. Anita, estás firme en Dios. Es que te veo alejada. No sé si alguien te lo puede decir. Pero yo te lo voy a decir a ti, Carmen, que también te veo un poquito lejos. Dios es quien te capacita. Estás firme en Dios. Michael, Dios es el que te capacita. Estás firme en Dios.
Efraín, Dios es el que te capacita. Israel, Dios es el que te capacita. Estén firmes en Dios. Ahora, les hablaba sobre el Génesis. Y dentro de la Biblia yo les hablaba de que hay un sinnúmero de personas que fueron trastocados. Por ejemplo, a Jacob. Jacob le llamaban el tramposo. Y hoy en día lo recuerdan como Jacob el tramposo. Jacob el tramposo. Lo marcaron. A Pedro le decían el de temperamento fuerte, de carácter volátil, el revolucionario. A David le decían el adúltero. David el adúltero. A Noé se embriagó. Es un borracho. A Jonás el que huyó de Dios. A Pablo el asesino. Dios, realmente era Saulo. Cuando Dios cambió a Pablo, lo cambió con otra visión. A Miriam, porque también hay mujeres que fueron marcadas. A Miriam le decían que era una chismosa. La chismosa. A Marta, la que se angustiaba. A Tomás, el que dudaba. A Sara, la que era impaciente. A Moisés, el tartamudo. A Zaqueo, el pequeño. El bajito. Bendito Yari. A Abraham, el viejo. A Lázaro, el que estaba muerto. Siempre a las personas le pusieron un nombre. A Jeremías, el profeta llorón. A Gedeón, el inseguro. Usted sabe que Gedeón era inseguro. Ese era el que le preguntaba todo a Dios. Era tan inseguro que dijo: si el piso está todo mojado y el vellón de lana está seco, es que tú me enviaste, Señor. Y al otro día, igualito así. Piso mojado y el vellón de lana seco. Y llegó y dijo: ay, espérate. No, Jesús. No, Dios, espérate, Dios. Si el vellón de lana está mojado y todo lo demás está seco, entonces tú me enviaste. El indeciso. El inseguro. Hay palabras que marcan tu vida, que trazan tu identidad. Pero el Dios Todopoderoso hace un encuentro contigo para darte un cambio, para darte una transformación. Aleluya, mira. Abraham, Dios le cambió el nombre a Abraham. Porque el propósito de Abraham era que fuese padre de naciones. Dios siempre estableció cambiar el nombre para darte un propósito. Sarai, a Sara. Yo hablaba con Yari y una mujer, estaba buscando de la mujer. Y en el libro de Ruth está Noemí. Porque hay momentos en los que tú mismo te cambias el nombre. Hay experiencias en las que tú mismo te cambias en la identidad. ¿Sabes cómo se llamaba Noemí? Le dijo: cámbienme en Amara, porque tengo una vida muy amarga. Y en ese trasfondo yo creo que tú sepas que hay problemas. Todos los seres humanos tenemos problemas y situaciones. Pero Dios busca la manera de cambiarnos. Busca la manera de que volvamos a encontrarnos en el linaje, en ese de dónde saliste, para que vuelvas a centrarte hacia dónde vas. A Moisés, Dios se encuentra con Moisés. La gente dice: Moisés huye porque Moisés había asesinado a alguien. Y Moisés huye. Y Dios, después de 40 años, Dios se encuentra con él en una salsa y le dice: papito, te voy a dar propósito, porque ya yo te había dado nombre. Y ahora te voy a dar propósito y tú vas a ser el libertador. Dios siempre busca la manera que en tu identidad regrese la identidad que Dios ha establecido desde el principio. A David le dijeron: tú no tienes cuerpo, muchacho. A David le dijeron: tú no tienes cuerpo para ser rey. Sin embargo, tenía el corazón conforme a la voluntad de Dios. A Simón, escuchen este nombre, Simón. Simón se encontró con Jesús.
Y Simón era un pescador. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? ¿Alguien sabe quién era Simón? Que no se halla ahí. Simón, un pescador. Le digo, salte de ahí, papito. Porque yo te voy a llevar y tú vas a tirar las redes, tú vas a ser pescador de hombres. Y luego le dije, ya no te llamarás más Simón, porque ahora te llamarás Pedro, que significa roca, y porque ahí edificaré mi iglesia. Sobre ti edificaré mi iglesia. Dios le cambia el nombre para darte un nuevo comienzo, no un nuevo comienzo, para que te restablezca en el comienzo de que Él había establecido en ti, para que tú tengas un propósito. Aleluya. Yo no sé si tú puedes adorar al Señor Jesús. Jesús nos da una nueva identidad. Dile que está a tu lado, Jesús te está dando una nueva identidad. Ya no eres lo que eras antes. Ya no eres lo que eras antes. Dios está estableciendo una nueva identidad. A Pablo también le cambiaron el nombre. A Saulo. Pablo se llamaba Saulo. Y cuando se encontró con Jesús, Jesús le dice, no, ya no te vas a llamar más Saulo. Ahora te vas a llamar Pablo. Dios está trabajando con nosotros. Dios nos está buscando, nos encuentra para darnos una nueva identidad. Dice la palabra que Él nos comisionó, la que le leí, los comisionó. Y la palabra comisionó tiene que ver con un encargo, con una misión que se da a alguien para hacer algo. Pablo está diciendo, Dios es el que nos capacita, que capacitar es hacer que una persona, una cosa sea apta o capaz para hacer una tarea determinada. Y luego le dice, y Dios nos comisionó. Así que comisionó es el encargo de hacer esa misión. Y luego dice, y que el encargo tiene que ver con propósito. Y el propósito es la determinación firme. Determinación firme de hacer algo. El objetivo de alcanzar algo. Así que a mí me parece que Pablo le está diciendo a la comunidad de Corinto, yo soy esa persona capaz de hacer lo que, o sea, que yo soy la persona que soy capaz de hacer y la persona que está apta para lo que Dios ha determinado en mi vida. Así que yo soy capaz de hacer la misión y el encargo que Dios ha depositado en mí. Y por último, estoy determinado a alcanzar el objetivo. Dios le está diciendo, te está diciendo a ti esta mañana, tú eres el que tiene la capacidad. Yo te he comisionado a ti. Ustedes sabrán lo que Dios les dijo la semana pasada. Ustedes sabrán lo que Dios les ha dicho durante muchos años. Ustedes sabrán lo que Dios ya ha establecido para sus vidas. Y Dios les está diciendo, ustedes son capaces. Ustedes, yo lo he hecho apto para que hagan la misión determinada, el cargo que yo les he depositado en sus manos. Yo estoy dispuesto a que ustedes puedan alcanzar el propósito que Dios les está dando. Aleluya. Ay, Señor, pero ¿por qué necesito permanecer firme? ¿Por qué necesito tener un propósito? ¿Por qué me das una identidad con propósito? Y la contestación, Señor, es porque somos suyos. Somos suyos. Suyos somos. Suyos somos. ¿Qué somos de Él? Dios le dice, Pablo está diciéndole en la carta, Dios nos identificó como suyos. ¿Sabes lo que está diciendo? Dios nos dio identidad. Dios te dio identidad. Dios me dio identidad. Hay una identidad que ya Dios te dio. Identidad es el carácter o la personalidad distintiva de un individuo, de un grupo que constituye individualidad. Pero el carácter son los rasgos, las cualidades o las circunstancias que indican la naturaleza de una cosa propia. De la manera de pensar, la manera de actuar de esa persona. Eso es carácter. Así que Dios le está diciendo, yo les he dado una identidad. Dios te dice a ti, a mí esta mañana, Dios, yo te he dado una identidad. Yo te he dado una identidad. Yo te he dado una identidad, pero te he dado una identidad con propósito. Aleluya. A mí me parece que Pablo le está diciendo,
estén firmes porque yo los he comisionado, les he dado un propósito para que tengan una identidad, para que puedan alcanzar lo que yo he determinado alcanzar. Yo creo que tú sepas que carácter más identidad es igual a que nadie puede decirme lo que yo soy, porque ya Cristo lo determinó en mí. Yo creo que tú le digas a alguien, ya Cristo me dijo quién soy. Ya Cristo me dijo quién soy. Ya Cristo me dijo quién soy. Yadeli, ya Cristo me dijo quién soy. Es necesario, yo creo que tú entiendas en esta mañana, que es necesario que podamos entender que tú y yo nos hemos encontrado con Dios y en ese encuentro pudimos adquirir la gracia de Dios. Y a través de esa gracia debemos reencontrarnos con nuestra nueva identidad que Cristo ha establecido para ti y para mí, con el fin de que no nos avergoncemos, pero también de que podamos cumplir su propósito en la tierra. Porque ya Cristo nos identificó como suyos, como suyos, como suyos, como suyos, como suyos, como suyos. Se volvió loco el pastor, no, como suyos. Llevamos un tiempo diciéndonos que Dios nos escogió, que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Todo eso que está diciendo Pedro es identidad que Dios nos ha dado. Cristo te ha dicho que tú eres el linaje escogido, que tú eres linaje escogido, que eres real sacerdocio, que eres una nación santa que ha sido separada para Él. Aleluya, que eres un pueblo adquirido por Él, porque tú eres suyo. Ahora, con propósito. Escuche, con propósito. Mira la identidad, con propósito. ¿Por qué? El propósito, mira. Para anunciar las virtudes. Ese es el propósito. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Una identidad junto con un propósito. Una identidad junto con un propósito. Dios te dice que tú eres real sacerdocio, que tú eres un linaje escogido. Dios te dice que tú eres la nación santa. Dios te dice que tú eres su pueblo escogido. Pero con un propósito. No para que te luzca, no para que te ajeche. No, es que hay un propósito, te dice, porque ese propósito, esa identidad que yo te digo es para anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas, aquel que te sacó de ese lugar en donde tú estabas, para anunciar que ahora tú brillas de una manera diferente porque Dios ha depositado su luz en ti. Aleluya. Yo no sé si tú puedes adorar al Señor en esta mañana. Yo quiero que tú sepas que Jesús le dijo algo parecido a los discípulos en su tiempo. Le dijo, ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. Identidad. Y luego le dijo, no puedes ponerte, a nadie te puede poner debajo de una mesa, porque debajo de la mesa no vas a funcionar, sino que te vamos a poner arriba para que el cuarto se inunde de luz, para que tú puedas reflejar esa luz. No podemos estar en este lugar nada más. Cuando sales de aquí, tu luz también tiene que brillar y anunciar las virtudes de aquel que ha depositado su luz admirable sobre ti. Tú necesitas también reflejar la luz de Cristo a los que te rodean en la comunidad. No puede ser algo de aquí, porque Dios no te ha puesto luz para que estés dentro de la casa, sino para que estés dentro de la casa, pero cuando salgas afuera, ilumines al que no tenga luz, ilumines al que no tenga, al que tenga oscuridad, al que esté en tinieblas. Porque Dios ha depositado en ti, Anita, ha depositado en mí, Carmen, ha depositado en ti también, Carmen, esa luz admirable. Aleluya. Jesús le dijo, ustedes son la sal. Otra identidad. Ustedes son la sal. Si ustedes no salen, si ustedes no hacen lo necesario, si ustedes se convierten insípidas, no hacen el trabajo que Dios les ha hecho, de nada sirve, porque no se va a preservar lo que está afuera.
Así que usted necesita salir y preservar lo que está afuera. Usted también es sal. Aleluya. Mira, Yadí nos decía, es que Dios nos dio una entidad. Dios nos dijo que éramos sus hijos. Y a lo mejor no hay manera más extraordinaria que explicar eso con un padre y una madre. Son sus hijos. Dios te está diciendo, tú eres mi hijo. Tú eres mi hijo. Esa es la identidad que te dio Dios. Y te abrazo y estoy contigo y te cuido. Porque esa es la identidad de un padre. Cuidarlo, protegerlo, amarlo. Dios nos ama, Dios nos cuida, Dios nos protege. Dios nos dijo, somos hechura suya. Esa es la identidad, hechura suya. ¿Y qué es eso? Mire, cuando usted busca la palabra hechura, los que vieron la convención, el obispo habló sobre esto. Y él nos explicaba y nos decía, mira, cuando él está diciendo, somos hechura suya, la identidad que nos está dando es de que yo soy un creador, pero mi mejor creación es la humanidad. Mi mejor creación es Anita. Cuando yo te digo que tú eres hechura de Dios, yo estoy diciendo la mejor creación, Anita. Cuando Dios te dice que tú eres hechura suya, te está diciendo que tú eres su mejor creación. La humanidad, el ser humano es la mejor creación que ha tenido Dios. Tanto así que dio a su Hijo por ti y por mí. Tanto así que dejó los lugares celestiales, el trono, la riqueza, y se hizo pobre para estar contigo y conmigo, para caminar contigo, para morir por ti, para que al tercer día resucitar y darte vida, para esperar a un tiempo para venirte a buscar. Aleluya, este es el Dios que yo conozco, que te ha dado identidad y luego te ha dado propósito. Aleluya, somos coherederos. Somos una nueva creación, Israel. Amén. Somos una nueva creación. Y somos embajadores de Cristo. Somos embajadores de Cristo. Y yo te pregunto, ¿cuál es el propósito de nuestra identidad? Ya te dice un montón, hay más. Lo que pasa es que si no, no termino. ¿Cuál es el propósito que Dios nos ha dado en decirnos todas esas cosas? Segunda de Corintios 5:18 nos dice, y todo esto es un regalo de Dios. Toda esa identidad que Dios te ha dado es un regalo, que nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo Jesús. Nos ha vuelto a traer. Y Dios nos ha dado la tarea de ¿qué? De reconciliar a la gente con Él. Toda esa identidad tiene un propósito, y es que la gente necesita reconciliarse con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliado al mundo con... Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de la reconciliación. El Dios nos ha depositado entre nosotros el mensaje de la reconciliación, no para que nosotros nos reconciliáramos nada más, sino para que los demás también se puedan reconciliar con Él. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Dios nos usa. Esa identidad que Dios ha determinado, esa identidad que Dios ha puesto en ti, es para anunciar las virtudes a los que no la tienen, es para que tú y yo la podamos decir. Así que desde hoy, yo quiero que tú sepas que desde hoy, tú necesitas entender quién tú eres. Tú necesitas entender de dónde Dios te sacó. Necesitas entender que Dios te encontró en el camino y depositó en ti un propósito y una identidad para que pudieras alcanzar a otros. Quiero terminar con esta historia. Había un joven que dentro de su interior se encontraba perdido, se encontraba lleno de conflictos, se encontraba limitado.
se encontraba sin identidad. Y tenía esa sensación de frustración porque todo lo que hacía no le salía. Todo lo que hacía no era correcto. Y un día, en medio de ese sentimiento de mediocridad, de ese sentimiento de que nada me sale bien, de que soy un fracasado, va hacia donde un maestro, hacia donde su maestro. Y su maestro está trabajando ahí. Y le dice: maestro, mire, es que yo quiero que usted sepa que yo me siento torpe, yo estoy frustrado, yo soy un animal, he sido bruto, no me salen las cosas como yo quiero, no sé lo que Dios ha determinado, ni siquiera sé quién rayo yo soy. La gente dice que soy torpe, la gente dice que soy bruto, la gente dice que yo no funciono, me han botado de un montón de trabajo. Y yo necesito, maestro, que usted me diga quién yo soy. Y el maestro sigue haciendo lo que él estaba haciendo. Y lo ignora. Y él le dice: maestro, pero no me ignore, que estoy hablando con usted. Y el maestro le dice: es que yo también tengo una preocupación. Y ya que tú me traes este tema, yo quiero que tú me hagas un favor y cuando regrese hablamos del tema. Y le dijo: yo tengo este anillo y necesito que tú vayas al pueblo y me vendas este anillo. Vayas al pueblo y me vendas este anillo. Necesito que lo vendas. Ahora, no lo vendas. Primero ven aquí y dime el precio. Y entonces yo te voy a decir si lo vas a vender o no. Y el muchacho accede. Coge su anillo. Va al pueblo y en el pueblo empieza a encontrarse con gente y le dice: ¿cuánto vale este anillo? Y la gente: eso vale como 100 pesos. Y él dice: sí, va a donde otro, 100 pesos. Y entonces el muchacho regresa a donde su maestro y le dice: maestro, me dijeron que costaba 100 pesos. Y él le dice: maestro, atiéndame. Sí, dígame. Que el anillo cuesta 100 pesos. Y le dijo: dámelo acá. Miró de nuevo el anillo y dije: ahora toma y vete a la plaza y pregunta en la plaza cuánto cuesta este anillo. Y el muchacho sale corriendo, llega a la plaza y le pregunta: ¿cuánto cuesta este? Ese 80 pesos. Nah, yo no doy más de 80 pesos por ese anillo. Más de 80 pesos no. No. Más de 80 pesos yo no doy. Y el muchacho regresa donde el dueño. Dice: maestro, ahora me dijeron que 80. Ahora vete, llévalo donde el joyero. Yo: a ver, toma y lleva este anillo a donde el joyero. Y el muchacho se va y refunfuñando y dice: ya viene este a mandarme otra vez. Muchacho, que se lo den al del pueblo, que el pueblo le ofrecieron 100. Que no va a conseguir más de eso. Donde voy me dicen menos. Y va donde el joyero. Y el joyero le dice: ese anillo. Y coge los espejuelitos. Unos espejuelitos que vienen, empieza a mirarlo, empieza a darle vuelta, empieza a verlo. Y dice: es que este anillo, yo no puedo decirte el precio porque es invaluable, este precio es bien alto. Y yo no puedo decirte el precio de este anillo. El precio de este anillo, solamente te lo puede decir el que lo hizo. Porque este anillo para mí es invaluable. Y el muchacho va contento, con una alegría. Y le va donde: maestro, usted no sabe lo que me dijo el joyero. Me ha dicho que este anillo es incalculable, que solamente el que lo diseñó y el que lo hizo es el que le puede dar el precio del valor de este anillo. Y el maestro le dice: no vayas a donde la gente a buscar quién te dé identidad y diga quién tú eres y diga quién es el valor que tú eres. Nadie te puede dar ese valor, solamente el que te hizo, solamente Dios, solamente el Creador, solamente el que dio su vida y que la puso en una cruz por ti y por mí.
Solamente Él es el que puede dar el valor de lo que tú eres. Dios te ha dado una identidad con propósito y te ha dado un valor extraordinario. Permítanme orar. Señor, te adoramos y te bendecimos, Padre. Damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esa promesa que tú hiciste a través de Pablo, Señor. Gracias porque el Espíritu Santo nos garantiza, Señor, que tú nos has comenzado a dar la promesa, Señor. Pero me encanta saber también que a pesar de las habilidades que yo pueda tener, Padre amado, quizás, Padre amado, de los estudios, de los bachilleratos y quizás de las maestrías y de los doctorados que cualquier persona pudiese tener, Señor, en la vida tú eres el que nos capacita, Señor. En la vida, mi Padre amado, tú eres el que nos ha dado una identidad perfecta, mi Dios del cielo, para que nosotros podamos cumplir el propósito que tú has establecido, Señor. Padre amado, qué bueno saber que tu cuidado nos da la garantía de que tú, Padre amado, nos has elegido, nos has escogido, nos has dado un nuevo nombre, nos has dado una nueva identidad, Padre amado, para que podamos cumplir el propósito e incluirnos en la misión y en la comisión que tú has establecido para este mundo, Señor. Gracias, Padre amado, porque a raíz de eso tú nos has dado una identidad, nos has dado un propósito y a la misma vez nos has dado un valor y sentido de la vida, Señor. Gracias por tu cuidado, gracias por tu amor inagotable, gracias por poner en nosotros esa luz tuya para que nosotros pudiéramos alumbrar en la oscuridad y los que estaban en oscuridad pudieran reconciliarse contigo. Gracias, Señor, porque me topé contigo en el camino. Gracias, Señor, porque tú fuiste capaz de encontrarte conmigo y decirme, mi Dios amado, que tú, Padre amado, estuviste en el inicio y que en el camino te has entendido que encontrar conmigo y que has vuelto a darme la misma identidad del principio para que pueda alcanzar tu propósito, Señor. Gracias, mi Dios amado, porque desde hoy ya yo sé cuál es mi identidad. Ya yo sé para qué he sido creado. Ya yo sé cuál es el propósito que tú has determinado en mi vida, Señor. Ahora me falta elegir caminar y alcanzar todo lo que tú me has capacitado, Señor. Padre, bendice a cada hermano que está viendo esta predicación en las redes. Bendice a cada hermano que está en este lugar, Padre amado. Y bendice a todos los hermanos que nos han podido escuchar alrededor. Damos gracias, Señor, porque tu gracia nos alcanzó, porque tu misericordia nos alcanzó, Padre amado, y nos ha dado una identidad con propósito. Te pedimos esto en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén.